Hola, hola. Quiero saludar a todos los que ya estén entrando a mi página en esta nueva oportunidad que Dios nos regala para estudiar algo más de sus mensajes inspirados. Así que estamos felices de estar aquí conectados. Espero que la transmisión esté saliendo bien eh, y que podamos juntos pasar este momento de inspiración eh, abordando este tema que tiene que ver con preguntas ah, que muchas personas se han hecho respecto de los temas que he venido abordando durante unos 4 meses ya. Y he ido juntando preguntas. Claro, no vamos a dedicar tiempo a responderlas a todas, porque son muchas, pero sí escogí 8 preguntas que considero son muy importantes para analizarlas. Todas son importantes, pero tenía que escoger algunas. A veces es difícil la elección porque todas las preguntas son sumamente interesantes, pero estas creo que les debemos dedicar un poco más de atención y quizá en otra ocasión podemos hablar de otras preguntas. Vamos entonces a analizar estas 8 preguntas seleccionadas. Hagamos de cuenta que le vamos a preguntar a Dios, porque el que va a responder es Él, a través de lo que dice la Biblia. Mi respuesta no tendría ningún valor si no estuviese basada en este libro sagrado que se llama la Santa Biblia, ¿no? Así que es Él el que nos va a dar las respuestas, porque voy a citar los textos que responden a esas preguntas. Bienvenida Nora y Daniel, bienvenida Modesta, qué bueno que ya están aquí. Así que vamos a analizar uh, las respuestas de estas preguntas, ¿no? Pero tenemos que orar, pedirle a Dios que nos dé entendimiento a fin de que podamos no solo comprender estas respuestas que Dios nos da, sino también aplicarlas a estas respuestas en nuestras vidas, porque para eso fue escrita la palabra de Dios, para que la vivamos, ¿no? Para que la pongamos en práctica. Vamos a tener una oración entonces. Querido Padre, te agradecemos en esta nueva ocasión por poder abrir tu palabra con la confianza de que habrás de alumbrar nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, quien es el Maestro, quien es el que nos enseña, impresiona nuestras mentes, nos convence, nos recuerda las enseñanzas de Jesús a través de todo lo que tenemos escrito en este libro sagrado. Rogamos que bendigas a cada uno de los que ya están aquí conectados y a los que están por conectarse. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a saludar a algunos más que ya están aquí. Teresa Velati, buenas noches para ella, allí en Uruguay. Y para los que son de más cerca, buenas tardes, es decir, los que son de este lado del mundo. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de que estés aquí. Antonia, amoroso también. Bienvenida, Antonia. Bueno, vamos entonces a ver la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente. Recuerden que esto es una selección de preguntas que suelo recibir de parte de los oyentes de mis temas y que es bueno poder compartirlas para que todos se beneficien, ¿no? No solamente la persona que hizo la pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué podemos confiar en la Biblia siendo que fue escrita por hombres? Creo que esa pregunta más de una vez se la pueden haber hecho ustedes, ¿no? Y yo también me la hice alguna vez. Bueno, ¿qué dice la Biblia respecto de esta pregunta?
y que seguramente se la van a hacer en algún momento ustedes, como a mí me la han hecho muchas veces. ¿Podemos confiar en un libro escrito por seres humanos? Bueno, les voy a dar dos pasajes y luego tres más que están en el Antiguo Testamento. Los dos primeros tienen que ver con lo que San Pablo dice en 2 Timoteo 3:16. Y es bueno que anoten estos textos porque ya van a tener las preguntas respondidas con sus respectivos versículos y les ahorra tiempo para tener que buscar ustedes esa respuesta. 2 Timoteo 3:16 dice San Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Mm? Toda la escritura. No dice el Antiguo Testamento solo o el Nuevo Testamento solo o parte de las escrituras. Toda la escritura, dice San Pablo, es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. El otro pasaje está en 2 de San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Es un pasaje muy claro también y específico, porque dice allí San Pedro, nunca la profecía, y se refiere a la enseñanza bíblica, fue traída por voluntad humana. Fíjense que esto es clave. Nunca lo que está escrito en la Biblia fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, llamados profetas, ¿no?, fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, cuando alguien les dice esto, bueno, yo no puedo confiar en este libro escrito por seres humanos pecadores, recuerden este texto, 2 de Pedro 1:21, donde San Pablo dice que no fue voluntad del hombre escribirla. No es que San Pedro, por ejemplo, dijo, bueno, a ver, yo voy a escribir lo que a mí me parece. No, ni San Pablo, ni San Marcos, ni San Lucas, ni Isaías, ni Moisés, ni ningún profeta de la Biblia escribieron con sus propias ideas, sino, como dice San Pedro, fueron inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, quien les dictaba lo que ellos escribían. Por eso no hay contradicciones en la Biblia. Ustedes pueden leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no hay una sola contradicción. Y eso que hay un tiempo de 1500 años a lo largo de los cuales se escribieron estos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Hay algunos ejemplos que podemos citar como cuando estudiamos Apocalipsis. Yo cuando doy las profecías del Apocalipsis no puedo enseñarlo solo con el libro de Apocalipsis. Tengo que viajar por toda la Biblia. Tengo que irme al Antiguo Testamento, a Daniel, a Isaías, a Ezequiel. Y esos profetas le arrojan luz a lo que San Juan escribió 500, 600, 700 años después. Y uno puede decir, bueno, pero habiendo tanta diferencia de años, podrían contradecirse estos hombres. Sin embargo, no, se complementan. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios es uno solo a lo largo de el extenso tiempo de 1500 años en que se tardó para escribir estos 66 libros. Por eso es apasionante ver cómo es una inspiración divina, como dice San Pedro, y no es traído esto por pensamientos humanos. Es como cuando el profesor dicta algo y los estudiantes escriben. En realidad, el estudiante lo que hizo es copiar lo que el profesor le dictó, ¿no? Y bueno, no es que salió eso de la mente del estudiante, sino salió de la mente de su profesor. Bueno, Dios ha hecho lo mismo. Inspiró a estos hombres cuando ellos escribían, estaban recibiendo la revelación de Dios en su cabeza. Muy bien, hay tres datos interesantes relacionados al adelanto científico que hay en la Biblia sobre algunos asuntos. Por ejemplo, en Job 26.7, Job 26.7, dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Y pasaron muchos siglos hasta que el ser humano descubrió que la tierra no está sostenida ni por un gigante ni por un elefante como se creía hace varios siglos atrás. Ya la Biblia lo decía antes, en el tiempo de Job, miles de años antes, de que la tierra cuelga sobre nada. En Job 28:25 dice que Dios le da peso al viento. Y Galileo Galilei en el año 1630 descubre esto que ya la Biblia decía
hace miles de años atrás, de que el aire el aire puede ser pesado, ¿no? Isaías 40:22 dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya decía también el profeta Isaías, siglos antes de Cristo, de que la tierra es un globo, es un círculo, ¿no? Bueno, interesante estos datos que la ciencia viene a descubrir la veracidad de esa información muchísimos años después, siglos, miles de años, de que fueran escritos. Eso es una evidencia de que aquí no hay pensamiento humano, sino divino. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Entonces, la primera, ¿por qué podemos confiar en la Biblia si fue escrita por hombres? Ya está respondida con estos textos. Ahora vamos a la segunda. ¿Por qué existen tantas denominaciones religiosas? Hay más de 30.000 en el mundo. ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta usar un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 4 y versículo 1. Esta es una profecía, ¿eh? Hay una serie de símbolos ahí que los vamos a explicar. Isaías, capítulo 4 y versículo 1. Ahí el profeta dice, hablando del futuro, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Qué está queriendo decir aquí el profeta? Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. La palabra mujer en el lenguaje profético significa iglesia. Eso lo vemos en unas cuantas partes en el libro de Apocalipsis. ¿Quién es ese hombre? A Jesús se le llama el Hijo del Hombre. Y dice que vendrán 7 mujeres. El 7 es un número simbólico. 7 puede representar una cantidad muy superior, por supuesto. Aquí se usa como un número simbólico. O sea, 7 iglesias, por así decir un número, ¿no? Echarán mano de un hombre, Jesús. ¿Qué dirán? Nosotros vamos a comer de nuestro pan. ¿Cuál es el pan que nosotros consumimos? La palabra de Dios. Pero estas iglesias dirán, nosotros tenemos nuestra propia doctrina. Nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Qué significa eso? Bueno, sabemos que las ropas en la Biblia, en el lenguaje simbólico, quiere decir la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo colocada en nosotros cuando nos arrepentimos y pedimos que Dios cambie nuestra vida. Pero acá dice, bueno, nosotros vamos a buscar la justicia de Dios por otros medios. Es decir, una manera de justificarse de que están haciendo lo correcto. Y dice, solamente permítenos llevar tu nombre. Es decir, ¿cuál sería el nombre? Bueno, cristianos. Quita nuestro oprobio, o sea, no nos culpes por esto. O sea, esta profecía apunta al futuro del profeta Isaías, especialmente pensando en lo que aconteció después de que Cristo partió al cielo, cuando las grandes confusiones religiosas comenzaron a surgir en este mundo. Y aquí la profecía apunta a que ocurriría eso. Habría iglesias que elaborarían su propia doctrina, sus propias enseñanzas, no negando obviamente las enseñanzas bíblicas. Y dice, bueno, porque así es como la confusión se ha dado, ¿no? O sea, si se negara totalmente la Biblia, pues es muy claro identificar dónde está el error. Pero la confusión, ¿no?, producida por el diablo, mezclando la verdad con el error, es lo que produce el hecho de que haya tantas denominaciones, porque muchos, en lugar de permitir que la Biblia se interprete a sí misma, ese es el método que la Biblia enseña, muchos la interpretan. Y ustedes han visto este fenómeno en muchos ejemplos que yo di cuando presenté varios temas, que no todas las iglesias cristianas los comparten.
Porque a veces hay mezcla de pensamientos humanos con pensamientos de Dios y la Biblia es su propia intérprete. Por eso cuando estudiamos un tema vamos de un lado a otro, de un lado a otro continuamente para que sea la Biblia la que arroje luz y no que haya un pensamiento mío o de nadie que se interponga en la revelación divina, porque es ahí donde se pueden crear dogmas y enseñanzas eh, humanos, ¿no? Así que esta es una profecía para tener en cuenta y que responde a por qué existen tantas denominaciones, pero hay muchos más, como Mateo 7, 21 al 23. Recuerden ese texto que varias veces lo cité, donde Jesús dice que cuando Él venga, muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y bueno, querrán justificarse diciendo, hemos hecho bien, somos una iglesia correcta. Pero Jesús, ¿qué les dirá? Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, Jesús tendrá que dar esa declaración triste a aquellos que incluso predicaron en su nombre, utilizaron la Biblia, pero eso nunca es garantía de que se esté diciendo la verdad. ¿Cuál es la garantía? De que quien escucha predicar la palabra de Dios, tome la Biblia en su casa, investigue, como hacían los habitantes de la ciudad de Berea, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 17, versículo 11, cuando Pablo y Silas predicaban, los bereanos escuchaban, pero luego ¿qué hacían en sus casas? Investigaban las escrituras para ver si Pablo y Silas no cometieron algún error. ¿Cuántos cristianos hacen eso hoy? Ahí está el problema. Muchos confían en los seres humanos y caen fácilmente en el error, porque los seres humanos que predican también pueden equivocarse. Así que Jesús dijo en ese texto, Mateo 7, 21 al 23, que tendrá que declarar eso, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, porque ellos no hicieron la voluntad de Dios en la forma en que Él lo pedía. Juan capítulo 16, versículo 13, allí dice Jesús que el que quiera, no, eso está en otra parte, ya les voy a mencionar después el texto. Hay una parte donde Jesús dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es mía o no. No lo anoté aquí, pero o sea, si ustedes están dispuestos a hacer lo que Dios manda, entonces Dios les va a dar la luz para entender la palabra de Dios y no confundirse. El otro es el que cité recién, Juan 16, 13, dice allí que el Espíritu Santo nos guiará, enviado por Jesús después que Él se fue al cielo, nos guiará a toda la verdad. No dice a una parte de la verdad, no dice a un 90% de la verdad. Dice, los guiará, dice Jesús, a toda la verdad. Pero para yo ser guiado a toda la verdad, tengo que ser sincero con la verdad. Tengo que ser temeroso de la verdad de Dios. Eso es fundamental, porque si yo tengo prejuicios y yo digo, bueno, es que a mí me enseñaron de otra manera, pero la Biblia dice que no es así. Bueno, es que a mí me enseñaron así. No hay sinceridad. Si toda la vida creíste algo diferente y la Biblia te dice, para, no es así. Ahora yo te voy a mostrar la verdad. Esto es verdad. Y si yo me quedo con lo que me enseñaron, pues yo soy responsable ante Dios. Pero si soy temeroso de lo que Él me revela, voy a decirle gracias, Señor. A pesar de que pasaron 30, 40, 50, 60 años en que yo estuve equivocado, qué bueno que la verdad ahora sale a la luz. Por eso hay mucha gente que abraza la verdad rápidamente y otros no, porque su mente está llena de prejuicios y los prejuicios pelean con la revelación divina. Y prejuicios que incluso también están acompañados de sentimientos muy arraigados a otras enseñanzas. Los sentimientos son traicioneros, debemos tener cuidado con eso. Entonces, ya he respondido a esta segunda pregunta, ¿por qué existen tantas denominaciones? Claro, hay muchos más textos, pero son 8 las preguntas y no me voy a detener demasiado. Pero básicamente es eso, o sea, Dios ha prometido llevarnos a la verdad. Pero tenemos que ser sinceros y temerosos de la verdad. Eso es así de sencillo. Hay gente que anda picoteando de un lado a otro, va aquí, va allá, y dice, yo no puedo encontrar la verdad, cuando en realidad la verdad está tan clarita en la Biblia. El problema de esas personas es que andan buscando una verdad que se acomode a sus propias tendencias carnales. Cuidado con eso.
Esa es otra razón por la que también hay tantas denominaciones. No tenemos que adaptar la religión a nuestra manera de pensar, sino a la manera de Dios, porque es a Él a quien vamos a rendir cuentas finalmente, y es Él el que nos quiere librar del error y enseñarnos el hermoso camino de la verdad, del cual Jesús dijo, de la cual dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, es decir, la verdad nos hace libres. Bueno, tercera pregunta. Bueno, interesante. Esta pregunta dice, ¿cómo sé yo que mi abuelita no está en el cielo cuidándome? Y una pregunta sincera y lógica. ¿Por qué? Porque estamos invadidos de esa idea de que, bueno, fulanito se fue allá al cielo y entonces desde allá nos cuida, desde allá nos vigila, desde allá nos ayuda y eso, ¿no? Yo quiero responder con la Biblia. Job, Antiguo Testamento, 14:21. Ya habíamos leído este texto cuando hablamos sobre el tema de la mortalidad de la persona o del alma. Job 14:21. Allí dice el profeta lo siguiente, hablando de un padre que se muere. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de eso. Así que cuando un ser amado como este se muere, ¿qué pasa? Los hijos van a tener honores, van a tener buenas cosas en su vida, pero dice el papá no sabrá nada de eso. Serán humillados y el papá, que ya está muerto, no entenderá de eso. Porque como dice Salomón en Eclesiastés 9:9, en la muerte, en el Seol, dice él, que quiere decir la tumba, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Cuántos días pasó ese amigo de Jesús llamado Lázaro en la tumba? 4 días. Y cuando Jesús fue a ver a Lázaro, él ya estaba muerto, y él le dijo a los discípulos, Lázaro no está muerto, duerme. Y los discípulos decían, no, pero si duerme se va a despertar. Claro, no entendían que Jesús estaba hablando del sueño de la muerte, porque para él los cristianos duermen, es decir, porque están muertos con la esperanza de ser levantados, como cuando nosotros vamos a dormir, sabemos que al otro día nos vamos a despertar. Bueno, eso pasa con el muerto creyente. Ahora, fíjense qué interesante que tanto Lázaro como las demás personas que Jesús resucitó, ninguna contó en ningún momento lo hermoso que fue lo que vieron en el paraíso. Porque lo que hace una persona, o lo que haría una persona que se va inmediatamente al cielo después de morir, eh, y de alguna manera es resucitada, vuelve a la vida, lo primero que hace es contar, yo vi esto, yo vi aquello, yo vi aquello. Pero Lázaro guardó silencio, porque él no sabía nada. Como dice Salomón, o sea, en la muerte no hay sabiduría, no hay ciencia, no hay nada, hay silencio total, es el sueño de la muerte. Puesto que, como ya hemos estudiado, alma es la unión del cuerpo más el espíritu o aliento de vida. Cuerpo más aliento de vida igual alma. Cuerpo más nada, porque el aliento de vida se lo lleva a Dios cuando la persona muere, pues es nada. Alma y persona son sinónimos. El problema es que nosotros tenemos un concepto de muchos años metido en nuestra mente de algo que se separa del cuerpo y se va a vivir a otro lado. No es bíblico eso en absoluto. Por eso la pregunta que dice, ¿cómo sé yo que mi abuelita no está en el cielo cuidándome? Bueno, porque la abuelita está durmiendo, ella no sabe nada, no tiene noción de lo que pasa aquí en la tierra. Ella está en la tumba descansando hasta aquel día glorioso cuando Jesús la resucite. Por otro lado, amigos, pónganse a pensar en esto. Yo también tengo seres queridos, mis padres han fallecido, mis abuelos. Si yo pensara que alguno de ellos me cuida desde el cielo, yo tendría que pensar entonces que tienen cualidades divinas. Es decir, tendrían que ser todopoderosos de alguna manera, porque ¿cómo me van a ver de allá? ¿Cómo me van a cuidar si no son dioses?
¿Cómo hacen para verme si no son dioses? No son omnipresentes, no son omnisapientes, no son todopoderosos, ni tampoco son inmortales, porque esa cualidad, la inmortalidad, solamente le corresponde a Dios, como dice la Biblia. Por lo tanto, no podemos hacer de esta idea una creencia ah, eh, sensata, digamos, porque estaríamos pensando de que aparte de Dios están mis seres queridos que me cuidan y me vigilan desde allá. Pues la Biblia dice que hay silencio total, descansamos hasta el día glorioso que Jesús regrese. Como dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. El alma, por lo tanto, es mortal porque es persona. Bueno, vamos a la cuarta pregunta. ¿Por qué los 10 mandamientos que me enseñaron, y esto tiene que ver con el tema aquel que di vez pasada sobre los 10 mandamientos, por qué los 10 mandamientos que me enseñaron son diferentes de los que están en la Biblia? Y está obviamente en Éxodo capítulo 20. Es una pregunta muy interesante. Y no es la primera vez que la recibo, ya muchas veces me han hecho esta misma pregunta. Éxodo capítulo 20, cuando ustedes leen los 10 mandamientos, se encuentra con que hay al menos 2 mandamientos que no han sido enseñados o no se los enseñan tradicionalmente. Y me refiero al segundo mandamiento, que prohíbe la adoración o veneración de imágenes y esculturas, y el cuarto mandamiento, que hemos analizado vez pasada, que tiene que ver con la observancia del séptimo día de la semana, o sábado, o día de reposo. No están en los mandamientos que aprendimos de chico. ¿Qué pasaron? ¿Qué ha pasado con esos 10 mandamientos? En realidad se ha suprimido el segundo, se lo quitó, y el cuarto, es decir, el de las imágenes fue eliminado, y el cuarto fue cambiado, que en lugar de decir santificar el sábado, dice santificar la fiesta, o también dice santificar el domingo, ¿no? Entonces, al eliminar uno, que sería el segundo, quedaron 9 mandamientos. Entonces, lo que se tuvo que hacer es dividir el 10º mandamiento en 2. El 10º mandamiento dice no codiciar los bienes del prójimo ni la mujer del prójimo. Esos 2 están en uno solo, porque codiciar es codiciar, sea una cosa o sea la otra. Pero fue dividido esos 10 mandamientos en 2. 9, no codiciar tal cosa, 10º no codiciar lo otro, para que pudiesen quedar 10. Bueno, recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 5, 17 y 18. Allí dice que Él no ha venido a invalidar la ley, sino a cumplirla, y hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es decir, ni un punto, ni una coma, ni un acento, será movido de la ley. O sea, la ley de Dios es eterna. Salmo 111, versículo 8. El rey David dice, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. O sea, también allí tenemos otra declaración, que los mandamientos de Dios son eternos. Eclesiastés 3:14. Allí Salomón dice, todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Eclesiastés 3:14. O sea, este profeta anuncia que no será quitado nada de lo que Dios ha dejado revelado. Es decir, por parte de Dios, por parte de los apóstoles, pero por parte del ser humano. Leímos vez pasada Daniel 7:25, donde se habla de que habría un poder que modificaría la ley de Dios. Ahora, el último texto que cito para esta pregunta es Apocalipsis 22, 18 y 19. Antes de que se termine de escribir la Biblia, San Juan dice que aquellos que añaden a las escrituras, a las enseñanzas de Dios, recibirán las plagas escritas en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Y luego dice, aquel que quitare,
de las palabras de este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Es una advertencia muy fuerte y por lo tanto debemos respetar la palabra de Dios así como Dios la ha dejado escrita, revelada para nosotros. Y por supuesto nosotros tenemos total respeto por aquellos que piensan diferente, pero preferimos hacer lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Bueno, esa es la tercera pregunta, entonces, ¿por qué los mandamientos de la Biblia son diferentes a los que me han enseñado? Estamos entonces en la cuarta pregunta, vamos a la quinta. Y esta pregunta tiene que ver con el tema aquel relacionado con la dieta ideal de Dios, ¿se acuerdan? Y claro, dice la pregunta, ¿acaso Jesús no bebió vino en la celebración de la última cena? Porque mencionamos lo que dice Salomón y lo que dicen otros profetas respecto del vino. Salomón dice, no mires al vino cuando rojea. O sea, no dice, no lo tomes, sino ni lo mires, ¿no? Y acá la pregunta dice, ¿pero cómo si Jesús tomó vino? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Marcos 14, 25. Jesús, después que participó de la última cena con sus discípulos, Él les dijo, no beberé más, y escuchen bien esto, del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba en el reino de Dios con ustedes. El fruto de la vid, no menciona vino. De paso, la palabra vino en la Biblia se puede entender de dos maneras. Originalmente la palabra es oinos, ¿no? Y la palabra oinos puede ser vino sin fermentar o vino fermentado. El contexto, es decir, lo que dice antes y después del texto, nos puede hacer entender si se está refiriendo a vino fermentado o vino no fermentado. En el cuerpo de Cristo no podría entrar algo impuro, por ejemplo. Por lo tanto, él no podría haber tomado vino con alcohol en la Santa Cena, porque él dijo que beberá en el reino de Dios el fruto de la vid, ese fruto de la vid que él había tomado con los discípulos. También esto se repite en Mateo 26, 29, dos textos que dicen claramente fruto de la vid, es decir, jugo de uva, que ese es el verdadero vino de paso, ¿no? El verdadero vino es el jugo de uva. Bueno, y otro texto relacionado con el vino, que también suelen citar para justificar beberlo, y es 1 Timoteo 5:23. 1 Timoteo 5:23, donde San Pablo le dice al joven Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Algunos agarran este versículo para decir, bueno, aquí San Pablo le está diciendo a Timoteo, dale nomás con el vino. Pero ¿por qué razón, por qué causa San Pablo le está recomendando que use, y no dice mucho, un poco de vino? Por causa de tus problemas estomacales, de tus frecuentes enfermedades. Muchas veces tenemos que recurrir a medicamentos que son obviamente arma de doble filo, porque por un lado hacen bien, por otro lado hacen mal, pero los debemos tomar para curar un mal. Y aquí, como Timoteo tenía problemas estomacales, entonces San Pablo le recomienda tomar un poco de vino, que de paso allí no se puede interpretar como vino con alcohol o, sin, o fermentado o sin fermentar. No sabemos en realidad qué tenía en mente Pablo, pero aun si fuera vino fermentado, pues era para curar un problema estomacal. De paso, está comprobado que el jugo de la uva ayuda a esos problemas de salud. Incluso hasta hay tratamientos hechos a base de jugo de uva que curan el cáncer. O sea, no necesitamos que esté fermentado para que lo usemos como un tratamiento para nuestro cuerpo. Por lo tanto, este versículo no está apoyando la idea de que Pablo está queriendo que Timoteo se convierta en un bebedor ni moderado ni social, sino que le está diciendo por causa de tu estómago, toma un poco de vino, que, repito, no sabemos si se refería al fermentado o al puro jugo de uva sin fermentar. Bueno, y alguien me comentó, uno de ustedes el otro día, y agradezco a Daniel, porque cuando estábamos repasando el tema de los alimentos inmundos del Levítico 11, hablábamos del cerdo y él me dice, sí, y recuerda Rubén, me dice que
la grasa también es mala. Y sí, yo no lo mencioné, pero Levítico 7, 23 y 24 dice que no debemos comer grasa de animales. Y la razón es obvia, produce colesterol, porque la grasa no puede ser eliminada o no puede ser am, digerida como otros alimentos en nuestro cuerpo, porque pues allí se queda. ¿Por qué mucha gente muere de ataques al corazón? Por causa del colesterol, porque la grasa va taponando las arterias, las venas. Por esa razón ya Dios lo había dicho, no comas grosuras de animales. Y tampoco la sangre. Levítico 3:17 dice, no comer grosura ni tampoco sangre de animales, porque imagínense, las enfermedades y otras cosas van ahí. En mi país es muy conocida la morcilla y pues está hecha a base de sangre de la vaca, ¿no? Eh, y quizá de otros animales también. La Biblia dice, no comas sangre. Y es para bien nuestro. No podemos argumentarle a Dios y decir, no, bueno, pero eso era de antes, ¿qué le hace? Después, cuando estamos enfermos y nos va mal, ay, Diosito, ¿por qué estoy enfermo? Es ridículo. Dios nos da una receta. ¿Quieres vivir sano? ¿Quieres vivir feliz? Haz lo que yo te digo. Por eso, el consejo es ese. Tenemos que aceptar para nuestro bien no comer esos animales que son considerados inmundos para nuestro cuerpo, como ya vimos vez pasada. Que de paso también alguien me dijo, bueno, pero no solamente el cerdo, sino otros animales, ¿no? Pero ¿qué pasa con la familia de los embutidos o de los fiambres, o como se les llama aquí en el ambiente hispano, los jamones, ¿no? Bueno, la mayoría de ellos contienen carne de cerdo, hasta de caballo, ¿no? Y también bastante grasa, por lo tanto, en cuanto a nosotros, pues no comemos ese tipo de jamones o embutidos o carnes frías, también se les llama así. Sí existe una clase de fiambres o embutido, como le llamen, que es el pastrami, que está hecho a base de carne de vaca. Bueno, yo ni siquiera eso como porque hace ya un tiempo que soy vegetariano, ¿no? Por lo tanto, no me preocupa esto a mí. Em, Aunque por ahí si me invitan, especialmente cuando vaya a mi país, bueno, imagínense, allá son muy carnívoros, suelo aceptar, pero normalmente no la como, ¿no? A la carne. Bueno, vamos a la pregunta número 6. Esta pregunta dice, ¿está mal leer el horóscopo? Interesante, ¿no? Bueno, ¿qué responde Dios? Isaías 47, 13 y 14. Isaías 47, 13 y 14. Dice allí, has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte. Pues que se presenten tus astrólogos, los que adivinan mirando las estrellas, los que anuncian el futuro mes por mes, y que traten de salvarte. Con signo de exclamación, ¿no? Pero mira, son iguales a la paja, el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de las llamas. Este es un texto fuerte, sin duda, donde Dios condena esa práctica, porque originalmente era una práctica idolátrica, es decir, confiar en las cosas que Dios ha creado y no en el creador, ¿no? En el movimiento de los astros para ver cómo va a ir mañana o pasado. El cristiano no necesita de eso, porque Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así, si tuviese algún problema, algún tropiezo, eso le va a ayudar para bien. El cristiano no anda queriendo que le adivinen el futuro, ni saber cómo le va a ir esta semana o el fin de semana que viene. Ah, no se interesa por eso, porque él está en manos de Dios. Su papá, que es Dios el Padre, lo cuida, lo lleva por buen camino. Y no anda pensando en esas ciencias que son de alguna manera ciencias que procuran reemplazar a la ciencia divina. Y pues debemos confiar en la dirección de nuestro Padre Celestial y no en estas ciencias que tienen ya miles de años y que Dios, evidentemente, allí como leímos, no las aprueba para nada, porque los astros son creación de Dios y no ejercen ninguna influencia en nosotros, porque el que ejerce influencia es Dios a través de su Espíritu Santo. Él nos ilumina, Él nos guarda, Él nos encamina, Él nos muestra el camino por donde tenemos que andar y con Él pues no necesitamos estar ansiosos de qué va a pasar con nosotros mañana.
Y de ahí que toda la familia de esta ciencia, como la adivinación y demás, están condenadas en la Biblia. Quiero leer un texto más, que está en Segunda de Reyes 23:5. Aquí habla de Josías, un instrumento de Dios llamado para eliminar el paganismo y la idolatría del pueblo de Israel, que se había metido como muchas veces pasaba. Josías dice: quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, asimismo quitó los signos del zodíaco y todo el ejército de los cielos. Y Josías era un instrumento de Dios, y Dios le había mandado a hacer eso. Y si él hizo eso es porque Dios no le agrada para nada que sus hijos estén confiando en esta ciencia, ¿no? Deuteronomio 18, 10 al 12, dice allí: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni sortílego, que son aquellos que pueden cambiar el destino con medios mágicos y hechicería, ¿no? Ni hechicero, ni agorero, que es el gemelo de la astrología, porque anuncia el futuro, porque es abominación para Dios. Es decir, abominación es un aborrecimiento, un rechazo total. Es abominación para Dios quienes practican estas cosas. Eh, por eso, volviendo a la pregunta, ¿está mal leer un horóscopo? Yo no creo que esté mal. El problema es confiar en eso. Yo puedo leer por curiosidad, decir mi signo. A ver, interesante. Pero cuidado, porque también la curiosidad con el tiempo puede llevar a entusiasmarme, a confiar en lo que dice los astros y no lo que dice Dios de mí, ¿no? Por lo tanto, la lectura en sí no es mala. El problema es cuando eh, la lectura comienza a cautivarme la atención, ¿no? Y eso puede llevarme a desviarme de mi relación con Dios, que es el único que conduce mi vida, el que dirige mis pasos y el que sabe mi futuro, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu signo? Yo le digo el signo de la cruz, porque Cristo es mi amigo, yo estoy en paz con Él, no necesito saber qué va a pasar conmigo mañana, porque pase lo que pase, quiero estar en las manos de Dios, ¿no? Por lo tanto, ese es el signo de ustedes también, amigos, la cruz de Cristo, sacrificio que Él hizo por ustedes y por nosotros. Y pues sí, con la ayuda de Dios podemos ir apartándonos de aquello que creíamos que era bueno, porque cuando uno no conoce la palabra de Dios, hay muchas cosas que parecen ser buenas y eso no es pecado. El problema está cuando nos confrontamos con la palabra de Dios y Dios me dice: no lo hagas a esto, no practiques esto. Pues bueno, yo tengo que decidir o seguir haciendo lo que a mí me parece bueno, porque así me lo enseñaron, o bien lo que Papá Dios ha dejado revelado en su palabra para mí bien. Es un poquito lo que mencioné de aquella pregunta de por qué existen tantas religiones, porque el ser humano tiene la tendencia a acomodar sus conocimientos, este, eh, o los conocimientos de Dios, de acuerdo a sus pensamientos. Y eso es lo trágico. Dios dice: no, Señor, gracias que dijiste no, yo pensé que era así. Dios dice: blanco, gracias, Señor, que es blanco, yo pensé que era azul. Así de sencillo. Cuando uno ama a Dios de corazón, le da gracia y dice: Señor, perdóname porque he estado equivocado tantos años. Ayúdame ahora a hacer lo que es correcto. Así de sencillo. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 5:20? ¿No? Lo mencioné varias veces. Allí dice: ay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Así que no llamemos bueno a lo que Dios condena. Lo que Dios dice está mal, está mal. No le podemos discutir a Dios porque vamos a salir perdiendo. Pero bueno, con amor lo digo y con el fundamento que está aquí en esta palabra que Dios nos ha dejado para nuestro bien. Bueno, vamos a otra pregunta. Nos quedan, a ver, dos preguntas más, la séptima y la octava. La séptima pregunta tiene que ver con el tema que di la semana pasada. ¿Fue el sábado dado solo a la nación judía? Porque hay muchas congregaciones cristianas que dicen: bueno, nosotros ese día pues no, ya no lo observamos porque en realidad eso fue dado a los judíos. Saben que la nación judía surge aproximadamente 2000, casi 2500 años después de la creación.
En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, allí se habla de cuando Dios bendice y santifica y aparta el séptimo día para un uso sagrado. Y obviamente Adán y Eva fueron los primeros en disfrutar de ese día santo de Dios. Y no eran judíos. Y por 2500 años casi, todos los que vivieron ese tiempo y que eran fieles a Dios disfrutaban de ese día maravilloso que Dios separó para el bien del ser humano. No existía la nación judía. Después de todo ese tiempo, bueno, se le recuerda a la nación judía cuando Dios escribe los mandamientos con su propio dedo en tablas de piedra en el monte Sinaí, los 10 mandamientos nuevamente, es decir, los escribe, ya antes se guardaban los mandamientos, ¿no? La gente sabía que matar era pecado, sabía que mentir era pecado, o sea, eso era obvio. Eh, Estaba la transmisión oral. Pero el pueblo de Israel había estado 400 años esclavo en Egipto y habían adoptado costumbres idolátricas de los egipcios y se habían olvidado de los mandamientos, incluso de la observancia del sábado. Entonces, cuando Dios escribe el cuarto mandamiento, fíjense que empieza diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué dice acuérdate? Si fuera algo nuevo solo dado para los judíos, no diría acuérdate. Diría, te doy un mandamiento nuevo. Desde aquí en adelante vas a guardar el séptimo día de la semana. No, Dios empieza diciendo, acuérdate. ¿Te acuerdas de ese mandamiento que antes de que tú fueras esclavo de Egipto guardabas? Acuérdate. Acuérdate del sábado para santificarlo. Por lo tanto, amigos, el sábado no solo fue dado a la nación judía. En Isaías 56, uno de los tantos textos que cité el viernes pasado, versículo 1, 2 y 7, habla del tiempo del fin y dice, bien, feliz el hombre que esté abrazando el día verdadero de guardar el séptimo día de la semana en aquel tiempo. Y dice también en el versículo 7, y los extranjeros que guarden el día de reposo, los llevaré a mi casa, dice Dios, ¿no? Por lo tanto, es un mandamiento dado tanto a los judíos como a los extranjeros, como a cualquier nacionalidad. Marcos 2.27, Jesús dice que el sábado fue dado para el hombre, no dice para el judío, sino para el hombre en general. Así que los 10 mandamientos, por lo tanto, han sido escritos para todos, no 9 y uno para los judíos. No queda muy bien eso, ¿no? Sino los 10 fueron dados para el ser humano, para que pueda vivir feliz en esa ley de la libertad, como el profeta Santiago dice. Bueno, y la última pregunta, la octava, dice así, ¿por qué debo bautizarme si yo ya fui bautizado cuando era un bebé? Bueno, cuando hablamos de este tema, yo mencioné lo que la Biblia enseña respecto del verdadero bautismo, que bautizar quiere decir sumergir, viene del griego baptizo, que quiere decir sepultar, hundir, sumergir una persona en el agua. Que lo que se hace con un bebé no es en realidad el bautismo bíblico, eso se llama aspersión, o sea, mojar una partecita del cuerpo del bebé, en este caso en su cabecita, ¿no? Pero se le llama tradicionalmente bautismo porque algunos siglos antes ya la iglesia popular practicaba el bautismo por inmersión, lo hizo por muchos siglos, pero después se modificó por el bautismo eh, infantil, ¿no? Por lo tanto, como dice Marcos 16:16, allí dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un bebé no puede creer. Mateo 28:19 y 20, allí Jesús manda a sus discípulos a predicar el Evangelio y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo un bebé va a aprender? ¿Cómo va a saber qué es pecado? No tiene noción de eso, por lo tanto Jesús está mandando a predicar y bautizar a personas que tienen la capacidad de entender lo que Dios quiere de nosotros. Como pasó con Nicodemo, ¿se acuerdan? Que era un principal de los judíos, un religioso. Y sin embargo, Jesús dijo, tú tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Es decir, no había sido él bautizado. San Pablo, o Saulo de Tarso, como se llamaba antes, también, un hombre adulto, grande,
también fue bautizado. Etíope, el etíope aquel bautizado por Felipe en el libro de Hechos, capítulo 8, 26 al 39, allí está la historia de aquel etíope que iba llevando a Felipe en su carro, en un carruaje, y él estaba leyendo el profeta Isaías casualmente respecto de la profecía que anunciaba los sufrimientos de Jesús, su muerte y todo eso, y él quedó impactado, el etíope, y él entendió que, bueno, había que aceptar a ese Jesús que murió por él y que había que ser bautizado. Y entonces por ahí vio un poco de agua, una laguna, y le dijo a Felipe, yo me quiero bautizar. Entonces Felipe dijo, acá hay un poco de agua. Sí, sí, ya. Entonces se bajaron los dos y ahí Felipe lo bautizó al etíope. Bueno, es así, amigos. Estos son algunos de los tantos ejemplos que hay en la Biblia en relación a por qué el bautismo infantil a la luz de la Biblia no tiene validez. Sí es y lo repito, es un acto de fe de los padres cuando quieren bautizar o asperjar, como es en realidad al bebé. Es un acto de fe que Dios valora, ¿no? Mientras esos papás no sepan cuál es el verdadero bautismo, pues Dios no va a rechazar ese acto de fe. Pero llegado el conocimiento de lo que Dios enseña, pues el compromiso luego es entre la persona y Dios en relación a lo que es vivir la experiencia del bautismo, tal como Jesús lo hizo de adulto en el río Jordán. Bueno, estas han sido entonces las 8 preguntas seleccionadas a manera de repaso. Entonces son ¿por qué podemos confiar en la Biblia siendo que fue escrita por hombres? ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Cómo sé yo si mi abuelita que no está en el cielo cuidándome? La cuarta es ¿por qué los 10 mandamientos que me enseñaron son diferentes a los de la Biblia? Después vimos la quinta sobre las bebidas y también tocamos algo de alimentación. ¿Acaso Jesús no bebió vino en la celebración de la última Santa Cena? La sexta, está mal leer el horóscopo. La séptima, fue el sábado dado solamente a la nación judía. Y la octava, ¿por qué debo ser bautizado si ya fui bautizado de bebé o de niño? Bueno, espero que haya sido clara las respuestas. Las he basado en la palabra de Dios, no en mi idea, porque mis ideas no sirven. Yo puedo pensar cosas totalmente contrarias a lo que Dios dice, y aquí estamos para aprender lo que Dios ha dejado revelado aquí en este libro. Y por lo tanto, es con Él con quien tenemos que tratar estos temas, ¿no? Si hubiese alguna pregunta que quede pendiente sobre alguna de estas preguntas, ¿no? Valga la redundancia, me las hacen luego ahí en mi página de Facebook y con gusto se las respondo. Espero que haya sido claro y que pues sigamos estudiando con alegría este hermoso libro donde encontramos tantas verdades hermosas que en el caso de algunos de ustedes no conocían y que ahora están conociendo. Bueno, quiero saludar a algunos más que han ido entrando. Ramón, a mi querido amigo, estoy muy nervioso esperando la vacuna. Bueno, está con un tratamiento mi amigo y muy fuerte, y esperamos que esa nueva medicación, esa vacuna pueda ser muy efectiva para su problema de salud. Aquí quiero saludar a Lanan Sánchez Morán desde Río Negro. Aquí Miriam está pasando algunos pedidos de oración. Hay un par de pedidos que los vamos a tener en cuenta en la oración final. Así que Nancy desde Río Negro, bienvenida. Qué lindo tenerla aquí. Río Negro está allí al sur de Argentina. William, buenas noches desde Colonia Valdense, Uruguay. Qué lindo, William, que estás aquí. María, hola Rubén, ¿cómo está Miriam? Miriam bien, se está recuperando lentamente de sus 2 operaciones de cadera, así que gracias a Dios bien.
Remo, mi querido amigo, ex vecino. Un gusto de que estés aquí, Remo. Víctor Hugo, como siempre, aquí con nosotros. Lanan Sánchez dice, sos muy claro. Bueno, me alegro por eso. Aide, buenas noches también para usted allí. Zoila, bienvenida. Alberto y Carmen. Dice, no sé qué pasa, no tiene sonido mi teléfono. Bueno, menos mal que el teléfono suyo y no mi computadora, porque ya he tenido algunos problemas aquí. Espero que lo solucione, Carmen. Y Teresa está pidiendo oración por la salud de su esposo. Bueno, entonces vamos a agregar este pedido último de Teresa por su esposo. Claro que sí, por Orlando. Bueno, y Alberto, aquí sí, también ya lo tenemos anotado el pedido de Alberto. Así que vamos a tener esta oración y deseo que Dios los bendiga a todos y que podamos tener una buena semana. Y pues pensemos en estas enseñanzas tan lindas de Dios para nuestro bien y pidámosle a Él fuerza para que nos ayude a poner en práctica todas estas cosas lindas que hemos estado aprendiendo durante 4 meses prácticamente, ¿no? No ha sido casualidad que nos encontráramos en esta página. Yo creo que Dios tiene un plan para ustedes y para mí y lo ha ido desarrollando a través de estas disertaciones y creo que no solo ustedes se han beneficiado, yo he sido el principal beneficiado porque cada vez que tengo que preparar un tema me lleva horas hacerlo y lo hago por amor a ustedes, pues los aprecio muchísimo y me hace mucho bien preparar esos temas porque como les dije, primero me beneficio yo y ustedes luego reciben ese beneficio tan grande que es el conocimiento de lo que Dios nos deja en su palabra para nuestro bien. Vamos a orar entonces por estos pedidos y también para que Dios nos ayude en todas nuestras necesidades. Querido Padre, te damos gracias por haber podido hacer un alto en nuestras actividades hoy. Algunos han terminado el día, otros están terminándolo. Y gracias por estas respuestas a esas 8 preguntas que muchas personas se han hecho y que son preguntas con sinceridad, hechas con sinceridad porque todos queremos saber qué respondes en tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas a Alberto. Él pide para que pronto abran su licencia. Tú conoces bien su problema. Ayúdale para que esto sea una realidad pronto. Y también por mi amigo Ramón, para que le des tranquilidad y para que esa vacuna que está esperando sea muy efectiva para su problema de salud y pueda sacarlo de este cuadro tan doloroso que él está viviendo. Y también por Orlando, por el esposo de Teresa, rogamos, Señor, por su salud, para que se restablezca conforme a tu voluntad, que bendigas a esa linda familia y también a todos los que estamos aquí compartiendo este estudio. Rogamos tu bendición por cada uno de ellos, por sus familiares, por la salud de cada uno de nosotros, que nos sigas protegiendo de este virus que está causando todavía tantos problemas en tantas partes del mundo. Rogamos para que pronto haya una solución y sobre todo para que en este tiempo de prueba de nuestra fe podamos aprender a aferrarnos más a ti y a tus promesas. Ayúdanos a poner en práctica cada una de tus enseñanzas. Danos a todos un buen descanso en esta noche. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, como siempre les mando un gran abrazo. Que la paz de Cristo los acompañe y que el viernes, si es la voluntad de Dios, podamos encontrarnos nuevamente aquí. Que la pasen lindo y que sueñen con los angelitos, ¿sí? Que descansen bien. Hasta luego.